A ver, bien. Me parece bien ubicar el tema general y por qué ganó también Donald Trump estas elecciones, que muchos consideraban que no, pero por un sentido, digamos, muchos los medios y sobre todo sin considerar, digamos, lo que podemos llamar el sector medio estadounidense, ¿no? Las cosas se dan por algún motivo, digamos, si no estamos hablando simplemente por saltos históricos, cuando realmente lo que hay es un salto histórico, pero que obedece a determinados síntomas que ya se manifestaban en el sistema político de Estados Unidos, sistema social y político. En esas elecciones hay dos temas importantes que maneja Trump, sobre todo. Hay otros temas, digamos, que están vinculados, pero dos temas fundamentales, uno que tiene que ver con el empleo y otro que tiene que ver justamente con todo lo que es la seguridad. Ahí está. Las respuestas tienen que ver justamente con el tema de inmigración y el otro con el tema justamente de los tratados comerciales. De alguna forma se vinculan y están bastante articulados entre ambos. Entonces hay que entender eso, que por los cuales el sentido general de que esas manifestaciones y las primeras, vamos a llamar así, incluso decretos de Trump tienen que ver con eso, un decreto migratorio y manifestaciones, bueno, un decreto también para terminar con el Tratado Transpacífico y algunas indicaciones que van en esa misma dirección, que bueno, que alteran un poco el escenario anterior, pero eso manifiesta, digamos, una nueva recomposición del mundo, entre las cuales, bueno, las relaciones con Europa, las relaciones con Asia, las relaciones con Rusia, como ya se manifiestan, y las relaciones también con América Latina. Allí hay un momento de choque con México. Exactamente, que obedece sobre todo al tema migratorio. Ahí, digamos, indudablemente hay una cuestión que entra un poco en cortocircuito, vamos a llamar ahí, sí, con lo que ha sido una política tradicional de Estados Unidos en términos migratorios de aceptar migración, pero ha habido también una tendencia a cada vez mayor control debido justamente a temas, últimamente en el siglo XXI, a temas vinculados al terrorismo. Entonces, de alguna forma ahí aparecen dos cuestiones que se cruzan ahí. En el caso de México se juntan dos aspectos. Está el aspecto, bueno, se vincula ahí justamente con el aspecto del empleo y el aspecto de alguna forma de recuperar un poco se puede decir, el sector manufacturero, el sector industrial estadounidense frente a las maquilas, frente a toda la deslocalización de empresas que se estaba dando. Ahí hay una, vamos a llamar así, es muy escueto porque para investigar más y todavía no hay cosas muy claras, pero han habido justamente, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, un intento también de cortar esas deslocalizaciones y retornar de alguna forma a determinados sectores industriales que si no cada vez se pierden más, ¿no? No hay una tendencia única en términos de la economía internacional de hacia dónde vamos en términos de, bueno, sí, localización o deslocalización. Esas contradicciones se mantienen, pero bueno, políticamente se expresan justamente con Trump en estos decretos y esta nueva situación. ¿Cómo es la situación de América Latina para absorber ese impacto? Bueno, ahí hay una cuestión, digamos, hay una cosa que importa en esto. Lo del muro tiene un sentido indudablemente de corte para América Latina, de agresivo, vamos a llamar así, porque bueno, justamente de alguna forma América Latina es la forma que tiene, se puede decir, responder a Estados Unidos, de latinoamericanizar un poco Estados Unidos, porque de hecho, digamos, buena parte de la costa sur y algunas regiones de Estados Unidos tienen un componente latino muy fuerte, latinoamericano muy fuerte, y que de alguna forma se han puesto en la cultura de Estados Unidos, que ha ido aceptando mucho de los ingresos. Eso se ve a nivel cultural, por ejemplo, ¿no? Con la presencia de latinoamericanos en la producción de películas, en la producción de series, en mayor aceptación por el público de Estados Unidos, que anteriormente estaba muy estigmatizado simplemente al narco, al mexicano ilegal, bueno, hoy tenemos un poquito... cubano emigrado. Ahí va, exactamente. Y hoy hay una mayor aceptación, pero claro,
esa aceptación, por lo menos en determinadas regiones y estados donde hay más presencia de latinos y contribuyen un poco a esa creación de la cultura local. Hasta hubo candidatos a presidente Por supuesto, en esta oportunidad por de supuesto, origen latino. Por supuesto, y están más integrados en la cultura. ¿Qué es lo que pasa? Esto acá de vuelta se juntan el tema, se puede decir, de la inmigración, que es una inmigración importante, pero con ciertas características, volvemos a aspectos, digamos, que se vinculan a xenofobia, racismo, sí, indudablemente, ahí retomando los sectores medios estadounidenses que son, bueno, que están desocupados, que tienen problemas, bueno, eso por un lado, con temas vinculados al empleo, o sea, junta los dos aspectos y bueno, genera esta reacción. Pero para América Latina es un impacto importante ponerle fronteras. Por supuesto. Para nosotros lo sentimos como una agresión. Los latinoamericanos lo sienten como una agresión y lo sentimos como una agresión. Y ahí, bueno, hay distintas respuestas todavía no muy contundentes porque todavía son los primeros pasos. Pero y todavía hay que ver. Parecería que no se queda solo en lo físico, en el muro. No es solo también es decisiones políticas. Exactamente, lo más importante. Anula los tratados. Bueno, el tema de los tratados, hay que ver hasta dónde se va efectivamente. Una cosa es un decreto para terminar las negociaciones que todavía se había acordado algo, bueno, se había acordado en el Tratado Transpacífico, algo con distintos, que todavía había que ser rubricado en los distintos estados, ¿no? Ratificado, y efectivamente, eso es una cosa, es un decreto, y otra cosa es el Tratado de, por ejemplo, de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Donde sí efectivamente está en funcionamiento, y donde, bueno, con Canadá y México, y eso va a implicar cualquier decisión que implique una rescisión de ese tratado, que no es de un día para otro, implica consecuencias también en el plano jurídico internacional, ¿no? Eso es otro aspecto. Pero como teoría, como argumento político, como promoción política, el gobierno norteamericano hasta ahora planteaba el Transpacífico, los otros tratados, en fin, era una impronta que aparecía muy importante. Sí, por supuesto. A ver, una cosa era el proyecto, digamos, la idea que tenía Obama en materia de los acuerdos, un tratado transpacífico por un lado y otro transatlántico por el otro, con eje en Estados Unidos, ¿no? Y para un poco articular las nuevas normas del comercio internacional en general y poder digitar o por lo menos tener una presencia justamente frente al avance de China. Y otra cosa es lo que pretende, al menos, estos avances de este gobierno, que el Transpacífico no, un poco porque no, justamente considero que tiene que ver con todo ese tema del empleo, la localización y todo eso, pero con la Unión Europea no ha dicho lo mismo. Ahí creo que puede haber más que nada, puede funcionar lo de tratado transatlántico o un nuevo acuerdo transatlántico, digamos, con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque indudablemente ahí es algo así como que el centro de comercio internacional todavía del PBI mundial es importante, y justamente todo ese espacio transatlántico. O sea que puede considerarse una nueva rearticulación a partir de ahí. Es un avance, todavía hay que esperar otro pronunciamiento, pero algunos indicios de que con la Unión Europea no es lo mismo que con el resto, digamos, de Asia. Lo ha mostrado actualmente la conferencia de seguridad de Múnich, que se va a hacer, y en el encuentro de Davos. Justamente hubo algunas aproximaciones que muestran también con el tema, incluso con el tema de la OTAN, que no es lo que está buscando Trump, por lo menos, no es terminar con la OTAN, sino que los socios tomen otro, vamos a llamar así, otro protagonismo y otra responsabilidad, más que nada, ¿no? Pero esta nueva realidad, en el caso global de América Latina, ¿potenciará los acuerdos tipo Mercosur, CELAC, otros? No, justamente... ¿O será negativo también para mí? No, lo que me considero que esta nueva, por lo menos, sobre todo vinculado con el muro y esta nueva realidad, es que de alguna forma América Latina tiene que volver a replantearse de vuelta su inserción y
sus políticas en términos internacionales, ¿no? A partir, digamos, de lo nuevo que comienza a aparecer. Concretamente no vamos a tener la situación tan clara, tan evidente hasta los próximos meses. Entonces, lo que veo así como que América Latina de vuelta tiene que replantearse a partir de instrumentos como que ya están funcionando, como la CELAC, sobre todo, que es la instancia política América Latina-Caribe, donde los países pueden concertar y coordinar posiciones comunes a los efectos de encarar sus socios a nivel internacional, considerando que con Trump podemos tener con Estados Unidos menos, no vamos a tener agenda y vamos a tener menos todavía, se puede decir, menos puntos en común. Ahora, el gobierno argentino parece haberse preocupado porque inmediatamente se reunió con Brasil. Sí, exactamente. Tratando de potenciar el... Exactamente, hay indicios de eso, hay indicios. Primero, Argentina y Brasil. Segundo, una aproximación de la Alianza Pacífico con el Mercosur, digo, que ya estaba planteada de antes. Lo único que ahora se plantea en una situación justamente de mayor incertidumbre. Por otra parte, las apuestas al Tratado Transpacífico que habían hecho los países de la Alianza del Pacífico mostraron inmediatamente algunas manifestaciones inmediatas. El canciller Heraldo Muñoz de Chile, una de las primeras cosas que dijo fue, haremos el Tratado Transpacífico sin Estados Unidos. Eso no tuvo andamiento porque, por supuesto, un Tratado Transpacífico sin Estados Unidos es imposible. Y más desde Chile. Sí, claro. Que ha sido un centro... Sí. Y ahí justamente para ver cómo, de todas formas, no es que Estados Unidos, hay manifestaciones o análisis totalmente erróneos, considerando el aislacionismo de Estados Unidos. No es. Estados Unidos es impensable que sea aislacionista en este momento, que sigue siendo un eje puede ser el imperio, el eje del mundo. No es el único, ya sé, pero digamos es un... Así que usted considera que es erróneo el planteo que se hace de que Estados Unidos busca un aislacionismo. No, eso es erróneo, totalmente erróneo. Lo muestra lo que está reconfigurando las relaciones y reconfigurando un poco algunas prioridades de cómo encapinarlas. Si se quiere, hay algún análisis que muestran justamente que uno de los aspectos que tiene que ver justamente cómo encarar justamente este proceso de mundialización económica, porque hay muchos, entre comillas, ese es el síntoma, justamente con lo que empecé la entrevista. Uno de los síntomas era que había muchos perdedores en el sentido de los desequilibrios económicos y todas las consecuencias que traían a muchos, en el caso de los Estados Unidos, muchos sectores medios y sectores pobres y medios, y que estaban desocupados, que habían sido durante muchas décadas, habían estado en el sistema y hoy están endeudados, hipotecados, sin trabajo. Entonces... Sí, hay algunos que dicen que con Trump se terminó la globalización. Eso, con respecto a lo que usted dice, parecería no ser. No, eso no. Uno puede encontrar que podemos tener, vamos a llamar así, saltos para arriba o para abajo. De repente uno puede decir un salto para abajo, en todo caso, no una caída, sino que podemos tener disrupciones, vamos a poner, en este proceso, ¿no? Pero no, la globalización no es un fenómeno, Estamos hablando de la economía. Sí, la economía, sí. Tal cual, digamos, la economía hoy es economía también de servicios, es economía de las comunicaciones. Es impensable decir, la globalización, esto es totalmente, son análisis que no tienen consistencia, ¿no? Lo que considero sí que lo que sí hay, que está ya, lo que hace Trump es sacudir un poco esa línea que se estaba siguiendo, ese proceso muy, digamos, vamos a llamar así, que algunos consideraban muy articulado por establishment en Estados Unidos o sectores tecnocráticos de la Unión Europea. Digamos, los sacudones fueron en ambos lados, por distintos lados, por distintos, vamos a llamar así, por distintos públicos, pero que en definitiva van un poco a lo mismo. Ese impulso que quiere
buscar a Argentina y Brasil sobre el Mercosur. ¿Dará lugar a un Mercosur más amplio, a reincorporar a Venezuela? ¿Qué opinión tiene? Bueno, la reincorporación de Venezuela pasa por otros parámetros y pasa por una cuestión interna, ¿no? Eso no, Venezuela hasta que no, hay dos aspectos, hay una cuestión concreta por el cual se suspendió a Venezuela, que tiene que ver justamente con el cumplimiento de los tratados, y en definitiva es la confirmación del acuerdo de complementación económica, ¿no? Ahí hay una cuestión concreta, que uno puede decir, bueno, hasta dónde, pero es una cuestión política también, es una cuestión técnica pero política. Y otra cosa es todo lo que está, todo esto. Indudablemente un Mercosur, la idea de lo que veníamos hablando anteriormente, de una, como se dice, una recomposición de América Latina y de ver en su conjunto, eso implica que también los subgrupos, o sea, los Mercosur, la Alianza del Pacífico, también tengan que articularse y responder frente a esta nueva relación. Esto implica también el Mercosur, bueno, de alguna forma tiene que ponerse, entre comillas, las pilas. De alguna forma lo entendieron Macri y Temer a su manera y dijeron, bueno, busquemos un nuevo impulso al Mercosur. De alguna forma están diciendo eso. ¿Cómo agarra a Uruguay esa realidad? Y Uruguay indudablemente sigue estando en la reunión del Mercosur. Soy de los que considera también que uno puede decir, bueno, el acuerdo, el eje argentino-brasileño es fundamental, por supuesto, para impulsar el Mercosur y para impulsar a América del Sur en su conjunto, pero Uruguay es un articulador. Es imprescindible. Sí, es un articulador, ha sido siempre un articulador y la salida de Uruguay, claro, uno puede decir, bueno, pero la salida de Uruguay al Mercosur podría llevar, lo que pasa es que hace Uruguay fuera de Mercosur también, digamos, esa idea de, bueno, eso es otro tipo de debate, pero digamos en concreto. No, pero me parece válido porque Uruguay está intentando en forma bilateral acuerdos con China, sí, ahora con Europa. Sí, señaló, no, pero en el caso de la Unión Europea fue clave el comienzo que el acuerdo concretamente se negocia con el Mercosur, no por países por separado. Más allá que tengan un acuerdo con Brasil, pero es un acuerdo político, es otro tipo de... Pero pueden tener acuerdo de cooperación, pero es el acuerdo que está buscando, es un acuerdo, digamos, que cierra además, porque la Unión Europea tiene acuerdos con el resto de los países, el resto de los subgrupos, concretamente con la comunidad andina, con América Central también, con el CIECA, bueno, y falta justamente el Mercosur, es para completar el conjunto de acuerdos de cooperación que tenía la Unión Europea. Con China, no le gusta Brasil. No, Argentina también un poco señaló, bueno, que preferimos que lo haga el Mercosur, y China dio a entender también, bueno, de alguna forma que el acuerdo es con Mercosur, porque claro, el socio principal ahí es Brasil. Ahora habría más condiciones, ¿no? Para firmar un acuerdo Mercosur-China, porque bueno, seguimos, China también está afectada por bueno, sí, hay un tema, sí, perfecto, pero hay un tema de base que sigue siendo reconocimiento de Paraguay. Hasta que Paraguay no reconozca, tenemos una situación un poquito complicada en términos de la posibilidad de terminar un acuerdo con China. Considero de todas maneras, a mi entender, digamos que hoy, dado cómo están encaminadas las negociaciones y se puede decir el cronograma existente, que hay una prioridad en definir cómo es las negociaciones con la Unión Europea. Para mí es tal cual están encaminadas el cronograma y lo inmediato, y además el interés manifestado por los propios, sobre todo los propios mandatarios. Hay un interés político en terminar indudablemente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, seguimos con algunas cuestiones que todavía hay que terminar arreglando, que también pasan por lo político, pero sobre todo pasan también por algunos intereses concretos. Y bueno, hay que entender también, para terminar esto de la Unión Europea, hay que entender también que este año tenemos elecciones. Tenemos elecciones en Francia, tenemos elecciones en Alemania, que son muy importantes, y a veces uno las pasa por arriba cuando entendemos que seguimos hablando de un acuerdo Europea Mercosur que de todas maneras tiene detrás
cuatro estados en el caso de Mercosur y 27 estados en el caso de la Unión Europea. Bueno, que entre ellos Francia, entre ellos Alemania, que bueno, que son importantes a los efectos de terminar de ratificar y refrendar los acuerdos, ¿no? También está la realidad interna de Brasil, ¿no? Que... Por supuesto. Por supuesto que lo de Brasil ha dejado preocupado, bueno, incluso en mi caso, bastante preocupado en términos de la sustentabilidad republicana. Yo considero justamente hoy una de las preocupaciones que veo en términos de justamente varios países de América Latina, más que nada la erosión de las bases republicanas, estoy incluyendo a Venezuela, que tiene otros problemas más también, pero bueno, en el caso de Brasil también una preocupación y de que la base política, la sustentabilidad política que puede dar el sistema, no da lugar a mucho optimismo, vamos a llamar así en términos de... Cerrando este diálogo, ¿usted ve de todas maneras a Uruguay bien posicionado en este mundo con una nueva impronta internacional? Uruguay está así, los problemas internos, los problemas que podamos tener como país para posicionarnos en la inserción internacional justamente tienen que ver, digamos, vamos a suponer, tienen que ver más que nada con cuestiones internas, diferentes visiones, diferentes perspectivas que tienen los actores domésticos y sobre todo los actores políticos, los partidos y dentro de los partidos distintos movimientos, vamos a llamar así, personas incluso. ¿Por qué? Porque también las incertidumbres internacionales se transmiten al interior y bueno, eso se vuelca frente a una situación económica que pasó, digamos. Estamos en una situación de crecimiento económico, un 8%, hay menos preguntas y menos debates, vamos a llamar así, aparece menos esa. Pero en el momento que comienza a haber justamente problemas en el crecimiento económico, pues justamente como derivaciones de la situación económica general, que terminó ese periodo de crecimiento, de coyuntura de 10 años de crecimiento sostenido, bueno, entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué tipo de inserción internacional? Ahí cuando baja el tema de la inserción internacional es que comienzan los debates sobre a qué apostar, qué es lo mejor, y bueno, aparecen a veces cosas totalmente, entre comillas, a veces desubicadas en las apreciaciones o demasiado simplistas, o aparecen cuestiones, bueno, más elaboradas, pero todavía con falta de consistencia frente a los cambios de la coyuntura. Entonces hoy, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos justamente desubicó a más de uno también. Entonces es como que estamos, lo doméstico a veces es muy, si nosotros vemos cualquier mapa, sabemos que Uruguay está en Uruguay y América del Sur, pero además justamente el extremo sur, estamos más en la periferia del mundo de lo que uno puede, en términos de todo, de transporte, de comunicaciones, de población. ¿Eso hace más difícil la gobernabilidad del Uruguay? No. ¿Y la viabilidad? No, a ver, yo lo pongo en estos términos. Hoy la viabilidad de los países está en función justamente de la globalización, es decir, que se han creado instancias justamente de una forma que muestran respuestas, digamos, en los estados que muestran esas posibilidades, vamos a llamar así, si se quiere, de supervivencia para algunos, o simplemente cómo el Estado continúa bajo nuevos ámbitos para otros. Es decir, el Estado está en procesos regionales, participa, se incentiva esa creación de organismos regionales de cooperación, de integración, a los efectos justamente de tener respuestas en procesos de globalización. Entonces, digamos, de alguna forma, digamos, no lo plantearía hoy como viabilidad o no viabilidad, simplemente es cómo se transita esos cambios así. Por lo menos los pequeños países sobre todo, incluso países como Brasil, que están en la periferia, también necesitan de esos procesos y de esas instancias regionales también. Ahora, en resumen, de acuerdo a este diálogo que usted ha desarrollado, parece ser más optimista que la media sobre la nueva realidad.
Bueno, puede ser, bueno, eso es el término de cómo se perciben los optimismos y pesimismos, no sé, tengo... Pero cuando habló en términos, a ver, en términos, eso es más existencial, en términos personales hoy creo en la evolución del hombre, la evolución de las posibilidades que tiene, los posibles desarrollos. No, yo hablaba fundamentalmente a partir de la realidad norteamericana, que Sí. Muchos la ven muy negra y eso. muy negra, Bueno, muy a ver, internamente, peligrosa, sí, incluso. bueno, no sé, yo no soy tampoco tan, indudablemente, ¿por qué? Digo, a ver, hay cuestiones que tienen que ver justamente con que Estados Unidos es una república que ya tiene sólidas instituciones. Uno puede decir en términos domésticos que, bueno, esas sólidas instituciones funcionan justamente como salvaguardias, no son, bueno, que venga alguien y de repente comience a ser bastante discriminatorio con una religión o con un bueno, como Con puede los pasar inmigrantes, por ejemplo. con los inmigrantes o con los o bueno, ahí después sólidas, pues, mismo el propio Poder Judicial, como ha mostrado esto, el veto a su decreto, y bueno, que ha quedado parado. Hay cosas, ¿no? Una cantidad de problemas, eso es cierto, bueno, pero eso es un poco parte de la evolución. Ahí lo que considero es, volvemos a lo mismo de anteriormente. Hay lo que quiere un poco el presidente de Estados Unidos actual, digamos, que quiere un poco la reconfiguración de algunas relaciones, de algunas prioridades en términos internacionales, ¿no? Y lo doméstico, donde actúan también salvaguardas y, bueno, es ahí donde tenemos que ver también, esperar un poquito hasta dónde puede ir realmente esta administración en términos de sus prioridades, que vuelvo a decir, están muy vinculadas sobre todo con 2 puntos y por los cuales ganó las elecciones también. Profesor Luis Oceno, muchas gracias por estas consideraciones. Bueno, le agradezco a usted.